La poesía en los abismos del lenguaje, y en el título de la presente entrega se manejan tres términos: poesía, abismos y lenguaje. Los tres presentan grados de dificultades para su aproximación, descripción y develación de sus esencias. El discurso poético, algunas veces, es presentado con lenguaje hermético o oscuro. Estas acciones estarían ligadas a elementos conceptuales, simbolismos y abstracciones, por solo nombrar tres casos. El de las abstracciones es el más complejo, parte de una realidad alternativa, donde se tocan honduras del lenguaje que van desde el análisis racional, hasta sondear caos y laberintos, llegando a considerarse de buena factura estética o simplemente descartable. En muchos poemas de buena factura, hay haber códigos encriptados, leyes, enigmas y sabidurías arcaicas que han influido, a lo largo del tiempo, en grupos humanos de diferentes naciones y culturas. Desde esta poesía se transmiten conocimientos secretos, huellas de arquetipos y visiones de mundos y paramundos. Se manifiestan en escrituras metapoéticas y surrealistas, trasvasando los estados de sí mismas como poesías y como creaciones humanas. La transmisión de arcanos mayores y menores por medio del discurso poético pudo haber tenido su origen en estadios de configuraciones de grupos de humanos, por las luchas de poderes, religiosas y políticas. También por prácticas alquimistas, magia, espiritualidad, espiritismos y egoísmos. Desde el punto de vista analítico, el lenguaje sería un espejo de la realidad, y en eso se coincide con Gottlob Frege, 1848-1925, Bertrand Russell, 1872-1970, Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, quienes hicieron filosofía del lenguaje sobre la base de su formación en las matemáticas. Wittgenstein provocó un cambio de perspectiva y paradigma en su estudio filosófico del lenguaje, donde las prioridades lingüísticas están en consonancia con la forma de vida de los hablantes. Sostiene en el texto Investigaciones, que el significado de las palabras y el sentido de las proposiciones están en su función y su uso, Gebrauch, en el lenguaje. Esto significa que, a la hora de escribir, deben tomarse en cuenta los posibles riesgos de caer en los abismos del lenguaje, que trataremos de exponer en el presente texto. Tres términos. En el título de la presente entrega se manejan tres términos: poesía, abismos y lenguaje. Los tres presentan grados de dificultades para su aproximación, descripción y develación de sus esencias. Pero aún más grande es el reto cuando se plantea responder al enunciado, desde enfoques específicos. Si se asume el de la estética, el discurso abriría los campos de lo bello, las emociones, sensaciones, percepciones, experiencias, con juicios de amplios alcances. Bien podrían enviarse informaciones generadoras de ondas cerebrales, con diferentes longitudes y amplitudes, que estremecerían la armonía, no solo mental, sino espiritual, de los lectores. Si se hace desde teorías del lenguaje, primarían los aspectos conceptuales, simbólicos, abstractos, analíticos, hermenéuticos, entre otros. Se encontrarían múltiples recursos en el uso de la lengua, signos lingüísticos, palabras, frases y construcciones gramaticales. Se articularía la creación de figuras retóricas que sus análisis abarcarían, desde las analogías, hasta las contradicciones, con sentidos de aproximación y lejanía en los campos semánticos. El concepto de abismo. Se asume en este caso, como eje central, el concepto de abismo. Se maneja en el contexto del lenguaje como bloqueador del fenómeno poético en el texto. Se toca tangencialmente la naturaleza de lo poético, y las implicaciones de la lengua y el lenguaje. Ameritaría reflexiones con honduras, ceder a las chispas intuitivas y armar categorías discursivas que se ajusten a la comprensión lingüística fluida, evitando excesos y defectos. Los abismos en el lenguaje no se tratan de aquellas encriptaciones espirituales, colocadas en mesas metafísicas o en las regiones de la supraconsciencia y el inconsciente. Allí, donde algunos iniciados, portadores de llaves para acceder a la sabiduría del lenguaje divino, pueden llegar y percibir sus aromas y pulsaciones. Siendo así, a ese tipo de poesía pocos tienen acceso. Las ondas electromagnéticas del diamante de la poesía no podrán penetrar en algunos cerebros y transitar las redes neuronales como rayo luminoso, transmutado y mágico, por decirlo de alguna manera. No se trata de ahondar y hacer de funámbulo en las cuerdas o rayos simbólicos que transitan el espacio-tiempo con el dulce clímax de lo eterno en felicidad y en verdad. La poesía también está allí. Esto no es considerado como abismo para el presente caso. A esas utopías y transmutaciones no se harán referencias en este texto, ni se analizarán los sentidos, como forma de pensamiento. Sería interesante, pero esta vez no se hará. Los abismos en el lenguaje poético literario son detectados por la forma en el uso de la lengua. Estos estarían sujetos a juicios hermenéuticos y desde el análisis lingüístico, campo de investigación de la construcción textual hasta la comprensión. También,
desde la filosofía del lenguaje, la cual incluye la naturaleza del significado y las referencias, las relaciones entre los hechos, lenguaje, pensamiento y el mundo, entre otros aspectos. En la construcción lingüística se pueden producir y detectar abismos en el lenguaje. De igual manera, se produce en la limitación perceptiva de la realidad, en tanto el objeto, el sujeto y los hechos. Estos abismos permean el conocimiento, el ser, el yo, las proposiciones y el nombre. Producen una especie de vacío, en cuanto a los sentidos expresados en sus interrelaciones con lo perceptivo. Generan un estado de incomunicación que sesga cualquier tipo de conocimiento. No se niega, en ningún caso, lo absurdo en lo literario con posibilidad estética, sino que existen quebraduras en las relaciones producidas desde la dinámica de la lengua y el lenguaje. La poesía en el mundo de las palabras. Constatar la poesía en el mundo de las palabras puede hacerse por dos entradas, desde la lengua oral y la escrita. Toda poesía oral es intuitiva, apoyada en el ritmo, melodía, armonía y gradación, en el campo semántico, en lo referencial y el sentido de la palabra. Las décimas, sonetos y cuartetas, creados de formas repentinas, son ejemplos bien articulados de la fluidez expresiva de la lengua y el lenguaje, de la articulación, emoción, razón y actividad cerebral para ser generados. Las características de estos tipos de poemas pueden provocar, en muchos casos, la alegría estética, después de un pasmo, convertido en asombro y resuelto en risa. La estética en los poemas con versos medidos obedece a una lógica del lenguaje con ciertas precisiones matemáticas. Los órdenes y referentes de las palabras son capaces de comunicar hechos, describir cosas y señalar nombres. Se especializa en la generación de sentidos como resultado de las percepciones. En el uso del lenguaje, esas percepciones pueden producir una isometría con el lenguaje musical y su lógica. Se expresa en lo oral de forma repentista, donde el sujeto, utilizando capacidades cerebrales, articula patrones rítmicos y melódicos, preestructurados en su cerebro, por medio de técnicas y habilidades lingüísticas desarrolladas. En el caso del uso de la lengua escrita con rangos poéticos, la estructuración del discurso supone la utilización de métodos lingüísticos, donde se combinan la razón e intuición. Todo, por la consecución de una arquitectura consciente de los alcances del lenguaje, de la intención del autor y la mimesis de la realidad percibida, versus a la del hecho u objeto real. La articulación y estructuración de la lengua, que va desde lo improvisado o establecido como norma lingüística, hasta lo más subvertidor, tienen como finalidad comunicar y trasladar al texto los reflejos de su mundo, transformado en paisajes de esteticidades. Sin embargo, por métodos para canalizar la intuición, se pueden producir expresiones poéticas. En este caso, puede ser más complejo el acto comunicativo cuando se incursiona en corrientes surrealistas u otro tipo de creaciones abstractas. Entre una palabra y otra, conocín, nexos, componentes y configuraciones lingüísticas para crear poesía, tanto en verso como en prosa, existen vínculos, imágenes y afinidades que brotan de un universo caótico o en orden. Las capacidades cerebrales pueden establecer mecanismos y lazos trascendentes. No es que en la estructuración de un verso el gradiente de afinidades de las palabras dentro de un campo semántico o lexical determine el encendido estético, la vitalidad diamantina, como si hubiera un tránsito molecular de la materia inerte a la viva, para el parto poético. Esto no es una condición necesaria y suficiente para que suceda la poesía. ¿Por qué? Porque las distancias más extremas de las palabras en los campos semánticos pueden crear poesía de alto nivel vibratorio y estético, reflejado en las figuras literarias como ciertos tipos de antítesis, paradojas, oxímoron y metáforas. Encontramos en estas figuras oposiciones o contradicciones semánticas y al mismo tiempo, el surgimiento de nuevos lenguajes y metalenguajes literarios. Desde el punto de vista analítico, y de la aproximación a la semántica lingüística entre palabras, pueden existir abismos. Un ejemplo es el que aparece en el cuarto párrafo de este texto. Colocaremos la palabra hacer destacada en mayúscula y la cambiaremos por otra. Wittgenstein provocó un cambio de perspectiva y paradigma en su estudio filosófico del lenguaje, donde las prioridades lingüísticas están en consonancia con la forma de vida de los hablantes. Cambiemos la palabra provocó por realizó. Wittgenstein realizó un cambio de perspectiva, paradigma en su estudio filosófico del lenguaje, donde las prioridades lingüísticas están en consonancia con la forma de vida de los hablantes. En el primer ejemplo hay una mejor construcción lingüística. El segundo ejemplo presenta un problema de estilo. Entre las dos palabras nombradas hay un distanciamiento en su función verbal en el párrafo. La palabra y el verso clave. En un poema hay una palabra o un verso clave. Desde allí se disparan los sentidos y los referentes que dan vida al poema. Pero deben adecuarse a los elementos morfosintácticos, léxicos semánticos y fonológicos de la lengua y contextos de hablantes.
Puede haber un reflejo del tiempo presente del autor, una verdad incrustada y hasta una profecía. Mientras más se oscurece o se abisma el lenguaje, más difíciles son las percepciones para el lector. La palabra o verso clave puede estar en cualquier lugar del poema, y funcionan como puerta abierta a una mejor comprensión textual. Su naturaleza es facilitar la comunicación, principalmente cuando se utiliza un lenguaje con difícil acceso. La palabra o el verso clave aludido tiende a ser escondido y no revelado por el escritor. Ambos son portadores de la analogía del poema con la esencia comunicativa del tema que sería interpretado por el lector. El autor se lo deja agazapado como un recurso de posesión que le transfiere sentimientos del poder de erudición, donde afloran los egos. El lector tiene que hacer un esfuerzo intelectual en búsqueda de los posibles referentes temáticos y de sentidos del poema. Es una de las características de los abismos del lenguaje. Resulta, entonces, en una propuesta estético-comunicativa con tendencia al vacío conceptual. No existe poema alguno que no sea un acto referencial, analógico o recreativo de una metarrealidad, realidad, desrealidad o abstraccionismo. Es en la escritura de esa palabra o verso que se pueden ahondar los abismos del poema. Se hace más oscura y más literal la intención comunicativa del autor. En una poesía hermética la percepción sensorial no es tan relevante como lo conceptual o simbólico. Más bien, en cierta medida lo simbólico tiene predominio ante lo sensorial y conceptual para algunos. La colocación por parte del autor y la identificación por parte del lector, de la palabra o el verso clave en el poema, abre las puertas al campo sensorial, conceptual y simbólico en diferentes grados. Cuando se dan los tres eventos perceptivos al mismo tiempo, el impacto estético es simplemente estremecedor. Ahora bien, en el arte abstracto, en algunas de sus manifestaciones o géneros, se tiende a la búsqueda incesante de lo conceptual. ¿Qué quiere decir el artista? ¿Cuál es el mensaje de la obra? Le asalta al espectador la siguiente expresión: no lo entiendo, pero está bonito. Es en ese momento en que se pone en primer plano la captación del primer estado, el sensorial, provocándole placer al lector en el caso del arte literario. Quizá esto sea el resultado de la armonía, el ritmo y hasta el caos mismo, al interior de la composición literaria. Pues, como se ha dicho, lo poético hace florecer sus esencias en el más perfecto caos, fractal, armonía, paz, acto o objeto horrendo. En el poema, un verso cacofónico, de mal sonido, puede rozar lo sensible provocando placer estético, como son los casos de ciertas aliteraciones. Leamos estos ejemplos clásicos: el ruido con el que rueda la ronca tempestad de José Zorrilla, 1817-1893, los claros clarines de pronto levantan sus sones, de Rubén Darío, 1867-1916 y ay, si las palabras fuesen solo un suave sonido, de Vicente Alexandre, 1898-1984. Esta figura retórica podría interpretarse como un juego de palabras y lo es, pero la intención del autor es casi siempre provocar efectos sónicos, independientemente del sentido, tentar esas percepciones en el receptor. Pareciera que el sonido viajara en ondas con la misma frecuencia y amplitud. ¿Dónde estaría el abismo estético o del lenguaje rítmico? Lo encontraremos en una nota altisonante o disonante. En el caso del lenguaje literario, se puede apreciar en una o varias palabras que alteren significativamente la frecuencia fónica, sintáctica, semántica o la intención comunicativa del autor en su contexto. Una imagen desde lo ficticio, imaginable, no descartable. Al leerse un texto poético o de otra naturaleza, el cerebro activa sus mecanismos de percepciones, análisis, abstracciones, simbolizaciones, etc., los cuales no son iguales para todas las personas. Estaría sujeto a diferencias individuales, emocionales, racionales, conceptuales, capacidades neurocognitivas, plasticidad sensorial, entre otras. No es que en el cerebro pensante y sintiente se derrumbe la torre de Babel y que reine el caos, que no se entienda nada o que todos crean sus referencias y sentidos a partir de sí mismos. No es eso. Es por la complejidad individual y social de los humanos. Hay poemas de estilo oscuro que tienen un manto tendido sobre el texto, de difícil lectura y exploración de sus esencias para el gran público. Están dirigidos a cerebros y mentes que manejan ciertos tipos de lenguajes encriptados. La emoción estética para esos lectores está precisamente en los enigmas que de ellos subyacen, como se ha entredicho. Presentar una paráfrasis realizada por un profesor universitario, de un caso simbólico, pero no descartable, podría ofrecer luz al tema en cuestión. Imagínese en la calle las damas de la zona colonial del Santo Domingo de hoy. Vayamos en el tiempo, cuando la esposa del virrey Diego Colón, doña María de Toledo, salía a pasear por esa calle, frente al alcázar o palacio del primer virreinato de América. Se le llama a esa calle, Las Damas, porque salían las damas de la corte también. Seguro que no salían solas.
Con ellas iban esclavas negras a sus servicios para cuidar que sus vestidos largos no se les ensuciaran. De repente, de los embarcaderos, de las riberas del río, llegaban unas cucarachas a la calle. Seguro que doña María de Toledo, al verlas, tirará un brinco por el susto y buscará refugio, esquivando las benditas cucarachas. Así podría ser la reacción de una dama de la élite monárquica española. ¿Qué harían las esclavas a su servicio? Lo primero es que no podían reaccionar igual que su ama. Sería igualarse a ella. Debían haber construido rangos sensitivos diferentes por su estado de dominación. No se asustarían y solícitas, irían a apartar los apestosos insectos. Al paso siguiente, en la historia del tiempo, los descendientes de esas esclavas negras, negros también, se asustarán al ver una cucaracha y harán el mismo gesto que la esposa del virrey. Como se aprecia, el tiempo, la cultura, el contexto, construyen diferentes estados de percepciones sensoriales, emocionales y hasta intelectivas. El desarrollo de esas capacidades acompaña a la creación o percepción estética. El cerebro, al evolucionar en etapas de socialización humana, incorpora maneras de reaccionar según su contexto. Continuará. Domingo 14 de julio de 2024. Publicación en acento, número 111. Virgilio López Azuán en acento.com.do. Reflexiones sobre poesía, tránsito y culmen a lo posible. V. La supraconsciencia sí superaría la imaginación. Entonces, la imaginación sería un solo átomo de la supraconsciencia. Estado poético. El estado poético es diferente al estado prosaico. La armonía a la cual aspiramos, ¿es principio y fin de la armonía universal? Hagamos una explicación de manera teórica. Existe la tendencia al desorden como lo establece un principio o ley de entropía, lo cual es irreversible. Entonces, se alcanzará el estado poético dentro del principio caótico y de expansión con el cual se sustentan leyes fundamentales de la naturaleza. En el desorden habría poesía y acceso al placer estético y al estado poético. Tanto lo caótico como lo armónico o organizado es caldo de cultivo para la poesía. Esto sucede como en los principios de la entropía. De acuerdo a Elia Prigogine, 1917-2003, la producción de entropía contiene siempre dos principios dialécticos, el creador de desorden, pero también el creador de orden. Y los dos siempre están ligados. El científico se refiere a que en la creación de entropía, subyacen esos conceptos, pero aplicado a los fenómenos naturales, se da de forma irreversible, desde la explicación de la termodinámica y su segundo principio. Ahora viene la otra pregunta: ¿y qué tal de la llamada materia oscura del universo, aquella no detectada por la radiación electromagnética porque no absorbe, refleja o emite luz? Los fenómenos, leyes o principios que suceden en esta materia son desconocidos. ¿Qué habrá en esa materia oscura del universo sobre la cual discuten los científicos? ¿Cuál será la forma de percibir su existencia y esencia? ¿Cuáles leyes la rigen en esa inmensidad cósmica? ¿Cuáles seres y a cuáles dimensiones tienen acceso? Si pensamos en la lengua y el lenguaje, ¿también tienen su materia oscura? Mientras más preguntas se formulen, el número de hipótesis crece. Los individuos humanos percibimos 3 dimensiones por la estereopsis, que es una capacidad propia del sistema visual de percepción de imágenes. La cuarta dimensión podría percibirse por medio del uso de herramientas matemáticas y computacionales. Hay científicos que no dan crédito al tiempo como categoría o grado de libertad, generador de dimensiones. El tiempo y el espacio, aunque existen y también se niegue su existencia, cuando el humano primitivo no significaba nada, solo tuvieron sentidos cuando se crearon los sistemas de medidas. La poesía, producto de la lengua y el lenguaje, tampoco significaría nada, no existiría, si no tuviera referentes, sin que no apareciera en los individuos humanos y otros organismos vivos, las necesidades, el asombro, lo conmovedor, lo inesperado. Lo mismo sucede con la filosofía y los conocimientos de humanos. Entonces, cuando empezó la poesía, lo hizo junto con el lenguaje. Es igual que si dijéramos, si Dios y el tiempo son eternos, entonces el tiempo y Dios son coeternos. El estado poético y el pensamiento. ¿Existen otras vías para alcanzar el estado poético sin que medie la poesía? La poesía no sería la única mediadora para alcanzar la felicidad, el placer estético, el estado poético, el equilibrio, la autorrealización, el rayo espiritual. También, todo aquello que conecta con Dios o los dioses de la cultura humana a lo largo de cientos de miles de años producto de los procesos evolutivos de la mente. Sobre ese tema de mente humana hay múltiples postulados de científicos, espiritistas, guías místicos, gurús.
Han elaborado conceptos que incluyen el pensamiento lógico, creativo, imaginario y hasta inusitado. El pensamiento es un tránsito hacia la constitución de partículas, o energía poseedora o no de masa. Podría pensarse que se habla de magia, pero no es así. Pasa por un proceso de actividad bioeléctrica en el cerebro, activando lo inconsciente y lo consciente. Construye códigos aleatorios y al azar, haciendo surgir la bara, un vocablo de origen árabe que significa luz, brillo, de donde viene la palabra guión. Es como la belleza al máximo, luminosidad interior de una persona, hasta alcanzar el culmen de las cosas, llegar al nivel de logos, Heráclito Heródoto. La mente ya no se queda reservada a funciones encerradas en las paredes de la cavidad craneal. No, va mucho más allá, está integrada al cuerpo y todo su derredor. Un automóvil en veloz carrera, cualquier hoja movida por el viento, idea del consciente o recuerdo atesorado en el inconsciente, en el imaginario colectivo y en las huellas genéticas, forman parte de la mente. Todo podría estar conectado, hasta existen teorías y postulados de que se obedece a cadenas algorítmicas semejantes a Matrix. También, todo podría comportarse como caótico, como hemos analizado desde la física. En el mundo tridimensional que habita y puede percibir el individuo humano, la generación de estados de conciencia sobre sí mismo y su entorno sigue estando en pañales. Ahora, si expreso, lo más pequeño que existe es la imaginación, vendrían las conjeturas, y las creo muy razonables y lógicas. Eso lo dije una vez y un doctor, Ph.D., en psicología en Estados Unidos de América me mostró de forma discreta su desacuerdo por tal aseveración. El filósofo debe cuidar el método de estudio, lo planteado o descubierto debe ser irrefutable o casi irrefutable. Eso sería lo ideal. Sin embargo, debe tener en cuenta que siempre estará sujeto a sus niveles de conciencia. La conciencia es superada por la imaginación, porque la mayoría de las veces no se puede asumir conciencia de lo imaginado. La supraconsciencia sí superaría la imaginación. Entonces, la imaginación sería un solo átomo de la supraconsciencia. Es comparado con las propiedades atómicas cuando ejercen la función de irreversible. En este caso, la supraconsciencia, donde fluye el rayo poético, estaría en constante expansión, como sucede con el crecimiento continuo del universo. Con una sola limitante planteada por la física cuántica. Recordemos que mientras el universo genere más entropía negativa, todo está condenado a la muerte térmica, todo morirá por el frío. En la supraconsciencia, la poesía alcanzaría momentos culminantes, no permanentes, hasta de existencia como forma de materia o energía. Ese culmen sería posible si tomamos como modelo el tiempo y su condición de flujo, lo que daría lugar a que todo suceda. No existe la permanencia, porque en los finales se generan otros comienzos, condiciones necesarias y suficientes para crearlos. En el mundo cuántico, algunos de sus postulados son teóricos, pero en los niveles de conciencia y razonamientos conocidos pueden concebirse como válidos o descartables. La filosofía es una ciencia, disciplina o voluntad de tránsito a la realidad, a la verdad, a la sabiduría. Su accionar siempre estará en expansión, así como se expande el universo o las partículas moleculares en los diferentes estados de la materia. La entropía en la literatura, comparaciones. En el arte existe la entropía. Podríamos analizar todas las manifestaciones artísticas y comprobar el anterior planteamiento teórico. Ahora solo nos interesa la literatura. Esta tiende a la dispersión y concentración de la lengua y el lenguaje. Pero su modus operandi puede variar en los géneros literarios, hasta que una obra alcance el nivel de desarrollo, llamémosle energía vibratoria en armonía. Ese nivel nunca podría estar ubicado en el punto de equilibrio de entropía negativa porque no existiría ni la lengua ni el lenguaje. Debiera estar en un estado dinámico. Visto desde esta óptica no existiría la obra literaria maestra. Es muy difícil establecer si existirá el límite en la expansión de la lengua y el lenguaje. Permanecería el lenguaje, a menos que no exista vida en el universo. Tomemos por ejemplo la novela, el cuento, el teatro y la poesía. En la novela existe una entropía positiva. La lengua abre sus alas y se dispersa en palabras, recorre caminos y veredas, contando la historia o conjunto de historias pequeñas o largas, sostenedoras de argumentos, personajes, hechos, contextos, etc. Su lenguaje puede ser débil, excitante, intenso, limpio, estilizado, académico, particular e irrepetible. Comparemos la novela con un gas, donde hay una dispersión de partículas, lengua y lenguaje. En el caso del cuento se aumenta la cohesión de la lengua y del lenguaje. Se comprime la historia, se reduce, las palabras suelen ser más determinantes, con menos artificios. Es necesaria la aparición, más que en la novela, de la maravilla de la creación, la vara árabe, los destellos de luz. Con razón, algunos aseguran que el cuento debe poseer, dentro de su estado prosaico, chispas poéticas.
El cuento sería el punto intermedio entre la novela y el poema. Es como el comportamiento de las moléculas de un estado líquido. En el género teatro el fenómeno entrópico es igual que el narrado para la novela. Pero tiene una modalidad denominada entremés, el cual podría considerarse como tránsito a la síntesis, donde la dispersión caótica de la obra teatral tiende a reducirse. No descartamos que el entremés pueda poseer grados o niveles de entropía negativa que lo conviertan en una obra de gran cohesión del lenguaje con el uso de palabras, frases y oraciones más limitadas. En cambio, la poesía es el símil de las moléculas de un estado sólido, el hielo, por ejemplo, donde la lengua y el lenguaje están comprimidos. Es una entropía negativa, pero funciona de forma inversa, como si fuera la explosión del Big Bang. O sea, estando la poesía en un nivel de entropía negativa, su manera de expresión es de carácter entrópico positivo. Leamos estos versos del poeta Ernesto Cardenal, Nicaragua, 1925-2020. Entropía es el tiempo que se va y no vuelve nunca para atrás. Las curvas exponenciales de sus cuerpos, todas las muchachas que yo amé se las llevó la entropía. 1. En los fundamentos teóricos del lenguaje encontramos al mismo Ferdinand de Saussure y a Levi Strauss, y otros estructuralistas que consideran el lenguaje como un concepto rígido e impersonal. Ese tipo de rigidez está asociado a la idea de entropía negativa. En su evolución, la lengua tiende siempre a un estado de entropía positiva, hacia un caos verdaderamente interesante desde el punto de vista sociolingüístico. El proceso sincrónico y diacrónico de la lengua y el lenguaje en los colectivos sociales suponen cierta especie de caos o teoría de catástrofe. 2. En el caso que nos asiste, lingüística catastrófica. 3. Tránsito del conocimiento, del placer estético y del estado poético. El modelo estándar de las partículas elementales, que incluye el bosón de Higgs, después de los estudios de Peter Higgs en el 1964 y comprobados en el 2012, se abrieron otros campos para nuevas comprensiones sobre la materia y la energía. Pudiera pensarse en el fin de las explicaciones de la composición atómica, y eso, teóricamente, no es cierto. Lo saben muy bien los científicos, filósofos, místicos y otros pensadores. Más allá del conocimiento comprobado por medio de los diferentes métodos de explicar la existencia y su comportamiento, faltaría mucho por recorrer. Cuando se llega a un conocimiento último, de punta, algunos piensan en el final del camino. Pero no es así. Siempre existirán nuevas explicaciones convergentes, divergentes e innovadoras. El alcance de un conocimiento relevante supone explicaciones fácticas. Así pudo pensarse al arribo del idealismo alemán y llegada de Immanuel Kant, 1724-1804, que dio un giro copernicano a las formas de auscultar el conocimiento. Luego vino Friedrich Hegel, 1770-1831, Friedrich Schelling, 1775-1864, y otros. Siempre se suponía la llegada al techo del conocimiento del tema tratado. Nunca será así. Siglos antes, también así era sostenido cuando fue propuesto el modelo geocéntrico, la Tierra como centro del universo, de Ptolomeo. Era una verdad aceptada para la explicación del sistema donde habitamos. Esta teoría tuvo vigencia hasta el siglo XV. Llegó Nicolás Copérnico y planteó la teoría del heliocentrismo, el Sol como centro del universo, propiciando un giro opuesto a las teorías de ciencias. Más tarde suceden todas las teorías y tesis sobre el universo como hoy es conocido. Como la búsqueda explicativa del placer estético y el estado poético en el individuo humano, tiene diferentes enfoques y perspectivas, en las cuales se incluye la presentada en este texto, el de la poesía como tránsito y culmen a lo posible, por medio de explicaciones. Seguiremos su abordaje desde diferentes posiciones científicas, incluyendo la física cuántica, química, biología, psicología y filosofía. Continuará. Domingo 12 de mayo de 2024. 1. Cardenal 2020, versos del pluriverso, Interzona Editora, Buenos Aires, Argentina. 2. La teoría de catástrofes es una teoría topológica que estudia los procesos graduales mostrando discontinuidades en su desarrollo. Bernardes, 1994 2.17. 3. Una de las disciplinas en las que se ha aplicado la teoría del caos es la lingüística, generando una línea de trabajo conocida como lingüística catastrofista. La idea es que el lenguaje es un sistema dinámico complejo en el que existen fenómenos evolutivos discontinuos que pueden explicarse utilizando el marco teórico del caos. Virgilio López Azuán en acento.com.do